Mentoría. Solo puede darla quien ha hecho camino al andar. A continuación, Mentoría con René Peñalba, pastor, escritor y mentor. Pastores, líderes y personas que siguen este programa Mentoría, un programa que es un esfuerzo de vida para formación de ministerio. En esta ocasión he tenido especial dedicación en nuestro tema de estudio para hoy titulado Forma efectiva de construir mensajes. Muchos pastores bien intencionados, tienen la unción, tienen el llamado, pero de alguna manera no han encontrado la ruta correcta como para construir mensajes efectivos, mensajes que llamen la atención de su público y que hagan que su público se mantenga fiel a ellos como pastores y como predicadores de la palabra de Dios. Por eso nuestro tema, forma efectiva de construir mensajes. Y comienzo con un texto que nos muestra a Jesucristo precisamente, pastores, en esa clara evidencia de alguien que sí tiene no solo la unción, pero las capacidades a otros niveles para predicar sus mensajes. Dice en Mateo 7, versos 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Atención, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Note que la gente siempre va a compararle a usted con alguien. Miran a Jesucristo, notan en él un elemento que ellos comparan con los otros maestros de la ley y dice, él habla con una autoridad, un basamento, un andamiaje, una estructura que no tienen los maestros de la ley. Pastores, es inevitable que nos comparen con otros que hablan, otros que enseñan, otros que predican la palabra de Dios. Y no es que estamos nosotros en una competencia, pero creo que estamos nosotros en la franca intención de tener la suficiente aceptación, porque amigos pastores, sin suficiente aceptación de nuestros feligreses, no hay manera de seguir adelante. Ahora es interesante que lo que se traduce como autoridad, dice que Jesucristo les enseñaba, se asombraban, porque Jesucristo les enseñaba como quien tenía autoridad. Lo que se traduce como autoridad proviene del griego exousia, y son interesantes sus distintas acepciones. Exousia, que se tradujo como autoridad, se puede perfectamente entender de esas maneras. 1. Capacidad. Usted, pastor, necesita tener la capacidad demostrada frente a su audiencia. 2. Exousia se puede traducir como privilegio. Hay pastores que se paran en un púlpito y comienzan a tratar a la gente de cualquier manera. Pero sabe, debemos de pararnos en un púlpito y darles el respeto a nuestra audiencia y mostrarles, y eso no es nada que uno diga, es la actitud que uno tiene, mostrarles que para nosotros es un privilegio estar ocupando un púlpito. Exousia también se puede traducir como libertad. Hay pastores que no tienen la suficiente libertad en sí mismos, les da miedo contar algún chiste, alguna cosa graciosa, temen que la gente se ría de sus ocurrencias, de su forma de conducirse. Pero pastores, lo nuestro no es presentarnos a nosotros mismos. Debemos de sentir la suficiente libertad en el púlpito, y yo creo que el pastor que gana suficiente libertad en el púlpito se convierte en un pastor muy poderoso. Pero un pastor que está reprimido, restringido, atemorizado, sin suficiente exousia, libertad en el púlpito, ese no va a ser muy efectivo. Exousia también se puede traducir como dominio. Jesucristo hablaba como quien tenía dominio. Aquí hay dos formas de entenderlo: dominio sobre el tema y dominio de sí mismo. Ambas cosas son necesarias. Usted necesita dominar los temas que aborda y usted necesita mostrarse con suficiente dominio, voy a usar un término, dominio escénico. Lo nuestro no es cine, no es televisión, es un púlpito, es un altar, una plataforma, pero no significa que no debamos aprender cómo conducirnos cuando estamos en esa área tan especial, el área donde nosotros enseñamos.
Hay pastores que se quedan literalmente atornillados detrás de un podium. Otros nerviosamente están en una paseadera literalmente por todo el área de plataforma y como que lo que transmiten más bien es nerviosismo a sus oyentes. Dominio, qué importante. Exousia también se puede traducir como muestra de control. Jesucristo dio muestras de tener suficiente control. No estamos para controlar en el sentido negativo y entre comillas lo que está pasando, pero digo que usted debe tener suficiente influencia dentro de todo ese marco, dentro de toda esa atmósfera, como para que se sienta que todo está gobernado, todo está bajo control. Y eso comienza con el mensaje. Si la gente le ve a usted inseguro, le ve trastabillando, le ve como muy resbaloso usted en el terreno de su predicación, la gente va a saber que usted no tiene el control de lo que está diciendo. Por consiguiente, usted no está suficiente enterado y suficiente capaz. Exousia se puede traducir también como influencia. Jesucristo desarrolló ¿cómo le podemos llamar, pastores? Un proceso de influencia, una capacidad de influenciar. Es importante, nosotros no somos entes que entregamos información nada más a las personas. Hay pastores que se dan por satisfechos brindando suficiente, suficiente información. Claro que damos información como parte de nuestro mensaje, pero nosotros estamos para generar influencia, exousia. También exousia tiene esta otra connotación que para mí es importantísima, jurisdicción. Jesucristo hablaba y Jesucristo logró jurisdicción sobre las personas. ¿Qué es tener jurisdicción? Es tener una especie de derecho en cierto límite geográfico, ¿no es cierto? La policía tiene jurisdicción. Si usted está en los Estados Unidos, por ejemplo, las policías de un estado no tienen jurisdicción con la policía de otro estado. Luego está la policía federal, que es los que tienen jurisdicción en todo el país. Pero si se sale del país y entonces hay asuntos policiales internacionales, es otro cuerpo policial el que tiene jurisdicción internacional. Espiritualmente es así. Uno tiene que trabajar con su audiencia, con su público, con su congregación, para ir logrando esa jurisdicción sobre ellos. Ayer presenté mi más reciente libro con personas no solo de mi congregación, sino personas que vinieron de toda la ciudad, de diferentes iglesias. ¿Sabe cuál fue mi gran satisfacción ayer por la noche? Sentir que tenía jurisdicción en los corazones, sentir que había gente allí que estaba rebosando de contento, de alegría, gente que estaba allí porque sentía de verdad amor, aprecio por mi persona y por mi trabajo. ¿Sabe qué es eso? Haber ganado jurisdicción. Tengo 40 años de estar luchando por demarcar una jurisdicción espiritual que la gente sabe reconocer. Así que, pastores, no se desanimen. Lograr jurisdicción puede tomarles un buen rato. Y también finalmente exousia se traduce como autoridad, tal como se leyó en el texto. Jesucristo hablaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces necesitamos exousia en nuestra predicación, capacidad, un sentido de privilegio al estar en el altar, es decir, sentido de dignidad, suficiente libertad, dominio, muestra de control, influencia, jurisdicción y autoridad. Ahora, la gran pregunta: ¿cómo construir mensajes para lograr un efecto de exousia en nuestra predicación? Repito la interrogante: ¿cómo construir mensajes para lograr un efecto exousia, ya explicado, en nuestros oyentes? ¿Cómo tener autoridad, jurisdicción, influencia, dominio, competencia, etcétera, sobre nuestra audiencia al predicar? Déjenme responder de dos maneras. Lo primero que tenemos que considerar son los que llamaré elementos subjetivos a considerar en la construcción del mensaje. Uno comienza con lo que no se ve, con lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Solo para conceptualmente ayudar un poco a entender el término. Lo subjetivo es lo perteneciente, lo relativo al mundo interior del individuo, no al mundo externo. Es cómo la persona por dentro percibe. Eso es ya
lo que se llama la subjetividad humana o la subjetividad de la persona. Usted percibe de un modo, el otro percibe de otro modo, otro percibe de su propia manera. Todos tenemos esa percepción subjetiva de las cosas. Es la percepción interna del individuo que no tiene nada que ver con el mundo exterior. Otra manera de definir lo subjetivo es lo perteneciente o relativo al modo de pensar o modo de sentir de cada persona. Como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no es cierto? Todos pensamos de manera diferente, todos sentimos de manera diferente, todos percibimos de manera diferente. Esto tiene que ver con la subjetividad humana. Usted necesita considerar eso, los factores o los elementos subjetivos a la hora de construir su mensaje. Ahora, ¿qué elementos subjetivos debe usted considerar en la construcción de su mensaje? Número 1, que debe ser un mensaje generador de confianza. Si usted predica un mensaje que deja a la gente frunciendo el ceño, que deja a la gente preocupada más bien por su pastor, o que deja a la gente, no sé, cargada, abrumada, confundida, entonces usted no trabajó esa subjetividad humana. Su mensaje, pastor, debe ser un mensaje generador de confianza. Usted está allí para optimizar el sentir de las personas, optimizar su percepción espiritual. 2. Otro elemento subjetivo a considerar en la construcción de su mensaje. No debe atacar frontalmente a su audiencia. Hay pastores que creen que su llamado es atacar a su audiencia, atacar sus pecados, atacar sus equivocaciones, atacar su inmadurez, atacar su debilidad, atacar sus malas tendencias. Usted jamás puede ponerse en el plano de atacar frontalmente a su congregación o a su audiencia. Tercer elemento subjetivo a considerar en la construcción de su mensaje. Usted no debe criticar ni contradecir estilos de vida, sino actitudes de vida. Hay pastores que se meten con todo. Unos se meten a criticar la política, otros se meten a criticar el mundo gay, otros se meten a criticar una cosa, se meten a criticar otra cosa. Claro que tenemos una opinión. Yo tengo una opinión política, yo tengo una opinión acerca de la moralidad de las personas. Pero sabe, yo he visto como un predicador del siglo XXI lo poco que se gana atacando estilos de vida, criticando estilos de vida. Usted más bien enfóquese en actitudes de vida, porque las actitudes de vida no son un ataque al estilo de ser, de vivir de cada persona. Por ejemplo, usted tiene sentado un gay, usted no necesita atacar el mundo gay, pero si usted le dice que si nosotros deshonramos a Dios, deshonramos nuestros cuerpos, eso puede ser que cada quien que lo tome como quiera, el que consume tabaco, el que consume alcohol, el que consume pornografía, el que vive fornicando, el adúltero, la persona gay. Pero se da cuenta, no es lo mismo decir, porque los borrachos o los afeminados, y claro, la Biblia lo dice, pero la Biblia lo dice en un versículo, en el Nuevo Testamento. Entonces usted no puede de ese versículo hacer una Biblia entera y dedicarse usted a estar criticando estilos de vida. Yo creo que son las actitudes del corazón lo que hay que enfocarse en la predicación. Jesucristo dijo, ¿de dónde salen las cosas? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de él. Y dice, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los adulterios, sale la corrupción, sale la mentira, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde es que se enfoca Jesucristo? En el corazón humano. Entonces usted, pastor, enfóquese no en estilos de vida, a criticar, sino en actitudes de vida que usted va a enfocar a la luz de la palabra de Dios. Cuarto elemento subjetivo a considerar en la construcción de su mensaje, tampoco debe preconizar estilos de vida. Porque si usted critica un estilo de vida es porque va a preconizar otro. ¿Qué entendemos por preconizar? Entendemos por promover, por proponer. Entonces, si usted se atreve a criticar un estilo de vida, irremediablemente va a tener que proponer otro. Pero digo yo, ¿no hacían eso los fariseos? ¿Qué es lo que dice el mismo Jesucristo? Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía. Y dicen, está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, que come y bebe, y dicen que es un borracho, glotón,
amigo de pecadores y de prostitutas. ¿Qué es eso? Jesucristo está criticando a aquellos que critican estilos de vida y preconizan otros estilos de vida. No puede ser. Nosotros estamos para, de una manera, yo diría, neutral, predicar la palabra de Dios. No sé cuánto ustedes me conozcan suficientemente, pastores. Yo he usado cabellos largos, yo he usado un aro en la oreja, yo he usado estilo hippie para vestir, igual he usado muy formal, me pongo de un modo en una época, me pongo de otro en otra época. ¿Qué? Eso no es nada. Lo que realmente vale es la condición espiritual de las personas. Así es que usted no se deje ni impresionar ni sorprender y no caiga en ninguno de estos dos extremos que vinieron juntos en mi lista. Ni criticar ni contradecir estilos de vida, sino actitudes de vida, y tampoco preconizar o proponer o recomendar estilos de vida que usted considera son los mejores. Mire, la santidad no es un estilo de vestir, la santidad no es un estilo de vida, la santidad es una condición del corazón. Cuando usted camina en santidad, entonces comienza en el corazón y luego se va hacia lo externo. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato y del vaso y luego lo de fuera estará limpio. Entonces Jesucristo nos indica cómo es el proceso de la santificación. El proceso de la santificación es un proceso interno, comienza por dentro y termina por fuera. Pero hay quienes creen que santificación comienza por fuera y termina por dentro. Eso es totalmente erróneo. Pero sigo con mi lista de aspectos subjetivos, elementos subjetivos que considerar en el momento de construir, pastor, su mensaje. Número 5. Debe usted evitar atacar personas, sino problemáticas de vida o condiciones espirituales. Nunca ataque personas. Creo que todos en algún momento caemos en la tentación de soltar una crítica directamente sobre algunas personas. Por ejemplo, es bien fácil uno criticar a los políticos desde el púlpito, pero lo ideal es no hacerlo. Aunque lo hayamos hecho en una u otra ocasión, lo ideal es no hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque queremos complacer a todo el mundo? No, porque no es personas que nosotros estamos atacando, sino problemáticas de vida, pero digo, no problemáticas de personas, no problemáticas de vida y problemáticas espirituales. Sigo sumando, número 6, otro elemento subjetivo que debe considerar para construir su mensaje. Debe tener todo el tiempo claro cuál es su objetivo. Pastor, ¿para qué se para usted? Déjeme decirlo, déjeme resumírselo. Usted se para a predicar regularmente en su púlpito para edificar y para enseñar el consejo de Dios y su palabra. Para eso se para usted. Así es que sáquese de la cabeza otras cargas que usted pudiera tener. De repente usted tiene cargas por cosas que ve en su congregación, por cosas que ve en su ciudad, etc. Pero nunca pierda usted de vista cuál es su objetivo primordial: edificar. Usted es un constructor de vida espiritual y usted va a construir compartiendo y enseñando el consejo de Dios y el consejo de su santa palabra. Número 7. ¿Qué otro aspecto subjetivo debe usted considerar a la hora de construir su mensaje? Debe mostrarse todo el tiempo jovial y optimista y también respetuoso. Lo repito, debe mostrarse usted todo el tiempo jovial, optimista y respetuoso. Note, todo esto es subjetivo. No importa lo que usted va a predicar, no importa cuál es su tema, si usted no es jovial, si usted no es optimista y si usted no es respetuoso, hable de lo que usted quiera hablar y le va a ir mal de todas maneras. Pero si usted se para jovialmente, si usted se para optimistamente, eso es de fe. Y si usted se para también respetuosamente, hable de lo que usted va a hablar y yo le garantizo que tiene muchas probabilidades de que le vaya muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que nunca debe estar usted demasiado preocupado, demasiado cargado con la situación espiritual de su gente. Hay pastores que, no sé, ¿será que piensan que ellos son Jesucristo para la gente? Que están tan cargados, están preocupados por las condiciones de la gente.
Y no es que debemos con ligereza, con liviandad ver la situación espiritual de la gente, pero hombre, lo que digo es no dejarnos abrumar por ello. ¿Cuándo vio usted a Jesucristo preocupado por la gente? Jesucristo les hablaba, les enseñaba, hacía lo que tenía que hacer. A Jesucristo lo vemos perturbado en momentos como ¿cuál? Cuando echa fuera del templo a los mercaderes, a los que hacían negocio con la religión. Eso lo perturbó e hizo una cuerda y volcó las mesas. Es un momento que a Jesucristo se le ve, digamos que en otra manera. Pero normalmente prostitutas, cobradores de impuestos, enfermos, gente que necesita alimento, en medio de una tempestad con sus discípulos, usted mira a Jesucristo todo el tiempo en una postura que ya la quisiéramos todos, de balance, de equilibrio, que es emocional, es espiritual, etc. Así es que muéstrese, insisto, todo el tiempo, jovial, optimista y respetuoso, nunca demasiado preocupado, nunca demasiado cargado por la condición espiritual de su audiencia. Y número 8, con lo que cierro, estos aspectos subjetivos a la hora de construir su mensaje. No debe abusar de chistes, no debe abusar del lenguaje coloquial, ni de frases típicas de su país o de su cultura. Como me toca entrenar pastores de distintos países y culturas, yo les digo, mire, dejen de hablar de los equipos de fútbol de su país, dejen de hablar de lo que comen en su país, si son mexicanos, dejen de hablar de tacos, de tamales, de tortas, si son ustedes hondureños, dejen de hablar de los partidos políticos de nuestro país, de los equipos de fútbol, de la comida de nuestro país. ¿Sabe? El lenguaje del predicador debe ser un lenguaje universal, no un lenguaje matizado por regionalismos, por frases folclóricas que solo tienen sentido en su país. Incluso si usted hace eso, puede correr el riesgo de decir una frase o una palabra que en otro país o en otra cultura sea una grosería o algo ofensivo. De allí que mejor vaya usted recortando de su léxico todo lenguaje coloquial, no abuse de chistes, corte con frases típicas de su país y de su cultura. Lo ideal que ni siquiera sepan de dónde es usted, excepto, por supuesto, la gente de su propia nacionalidad. Todos estos son elementos subjetivos. Recuerden, lo subjetivo es lo relativo a la parte interior de la persona, su percepción interior. No tiene nada que ver con lo externo. Es el sentir, la perceptividad espiritual de las personas. Eso es la subjetividad humana. Usted debe considerar todos estos elementos que tienen un peso subjetivo sobre su audiencia. La van a predisponer bien o mal en contra suya y en contra de su mensaje, pastor, si usted no considera estas subjetividades a la hora de hacer su mensaje. Bueno, sigamos adelante. Así como hay aspectos subjetivos, hay aspectos de orden práctico, que también usted debe velar por ellos, debe de tomarlos en seria consideración para ser un buen predicador. Pastor, ¿quiere ser usted un buen predicador? Yo quiero serlo, todos queremos serlo, pero no crea que eso viene solo vía unción. Hay que trabajar, debemos observarnos, debemos criticarnos. Hay pastores que temen criticarse a sí mismos, hay pastores que, no sé, les da como miedo, inseguridad pensar que de pronto tal manera de vestir no les quedó bien, tal manera de conducirse no les quedó bien, tal forma de expresión no les quedó bien, pero estamos en la tarea de mejorar todo el tiempo. Así es que quiero hablarles de elementos prácticos ahora sobre los que se construirá el mensaje suyo, pastor. Número 1, primer elemento práctico. El mensaje debe constituirse a lo sumo en 2 partes nada más. Hay pastores que tienen 8 partes de mensaje. ¿Sabe cuándo lo van a terminar? Dentro de un mes. Porque en, 50 minutos máximo, que es el tiempo que hablamos, luego unos 10, 15 minutos para orar, impartir algo espiritualmente sobre nuestra audiencia. Lo ideal es un mensaje que tenga 2 partes. Cada parte debe constar de 3 o 4 puntos como máximo. Miren lo que estoy diciendo. Su mensaje debe tener solo 2 partes.
y cada una de esas dos partes debe tener 3, máximo 4 puntos como contenido. Ese es el primer aspecto práctico de su mensaje. Ahora, déjeme comentarlo. Un mensaje muy extenso se resta a sí mismo efectividad, así como usted lo oye. Un mensaje demasiado extenso se resta a sí mismo efectividad. Hay un momento, pastor, donde la gente ya, aunque quiera, ya no le está oyendo. Dicen los expertos que la capacidad humana, cerebral, intelectual de las personas para escuchar un mensaje tiene un máximo de 30 minutos. De ahí en adelante usted tiene que estárselas ingeniando para mantener a su audiencia consigo. Imagínese lo que significará un mensaje de 1:30, de 2 horas, imposible. Entonces, un mensaje muy extenso se resta a sí mismo efectividad. Otro comentario: hay pastores de quienes se sabe a qué hora comienzan, pero nunca a qué hora concluyen. Son pastores que se emocionan en el púlpito y ya una vez emocionados en el púlpito, como que quieren arreglarle la vida entera a la persona. Pero saben, nunca un mensaje le va a arreglar la vida entera a una persona. Mentalícese, pastor, sáquese esa actitud mesiánica. Usted está para predicar un tema, quizá hay 1000 necesidades gravitando alrededor de su gente, pero usted está para predicar ese tema y lograr que ese tema entre por la razón y llegue a sentarse al corazón de las personas. Pero no puede emocionarse al punto que la gente diga, bueno, el pastor una vez que se emociona, Dios guarde. ¿Por qué? Nunca va a terminar a tiempo su mensaje. Y un tercer comentario sobre lo que decía es que hay predicadores quienes gustan de oírse a sí mismos. Yo lo he notado. Son pastores que están como engolosinados consigo mismo. Yo los he visto, y no los he visto fuera de la red global CCI. Dentro de nuestra red hay pastores que viven engolosinados consigo mismos. No sé si es que han recibido muchas retribuciones positivas, muchos aplausos, muchos halagos, pero ellos no sé qué es lo que piensan. Pero sabe, uno nunca debe estar demasiado entusiasmado, demasiado engolosinado consigo mismo. Usted no puede enamorarse de sí mismo como predicador. Todos estos son comentarios al primer aspecto práctico que mencioné. El mensaje debe constituirse a lo sumo en 2 partes y cada parte debe constar de 3 o 4 puntos como máximo. Segundo aspecto práctico en su mensaje, el título o tema del mensaje debe ser atractivo y sonar inteligente. Aquí me parece que es claro. Yo, si usted me pregunta en mi experiencia, lo primero que procuro hallar es un buen título de mensaje, un buen tema. Hay pastores que se sientan, quieren hablar de la fe, pero no hallan cómo. Toman una concordancia, ven aquel interminable número de versículos que hablan sobre la fe, comienzan a pescar en esa agua de lo que dice la fe y terminan hablando sobre la fe todo y nada a la vez. Usted no puede hacer eso. Usted necesita concentrarse y ser un generador o productor de buenos títulos, títulos interesantes, títulos ingeniosos, títulos inteligentes. ¿Sabe? Esto a mí me pasa no solo con mensajes, con libros también. Uno de mis libros más recientes, el libro 10 formas seguras de destruir su matrimonio, ¿sabe cómo nació el título? Era un título aburrido. El título era factores que amenazan la estabilidad familiar. Mire, factores que amenazan la estabilidad familiar. Y entonces pensé, esto es chino para mucha gente. Aparte que es muy aburrido como título del libro. Entonces dije yo, bueno, ¿por qué no un título sugestivo? 10 formas seguras de destruir su matrimonio. Esto es psicología a la inversa. No es que le voy a decir a la gente cómo arruinar su matrimonio, pero les hago ver maneras como uno procede destructivamente. El libro resultó un éxito. Igual sucede con los temas de predicación. Tienen que ser títulos buenos, títulos sugestivos, títulos que atraigan, títulos inteligentes. Ejemplo, usted no puede pararse en el púlpito y decir, hoy vamos a hablar sobre el amor. Perdónenme, yo era un muchacho y era mi primera iglesia
Y cuando yo llegué, yo solo era el conserje de la iglesia, jamás era un predicador. Sí era músico allí desde que llegué en el altar. Yo miraba unos predicadores y decían, hoy vamos a hablar acerca del amor, decía Dios. Mira, ¿qué es esto? Otro decía, hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad. Entonces, no puede ser. Usted no puede decir que vamos a hablar sobre el amor o que hoy vamos a hablar sobre la fe. ¿Por qué? Porque son títulos demasiado breves y demasiado vagos. O sea, hablar del amor es todo y es nada. Usted, ¿qué del amor? Entonces, tampoco usted, viéndolo desde el otro extremo, tampoco debe ofrecer 25 razones sobre algo. Yo recuerdo cuando era un muchacho, había un misionero norteamericano salido de un seminario y sus mensajes eran largos, eran una verdadera tortura, sinceramente. Aparte que no tenía suficiente español y todos nos reíamos de él. Pues bien, sus mensajes eran así. Como primer punto de mi mensaje les voy a dar 25 falsos supuestos para leer la Biblia. Y dije, 25 falsos supuestos, nos vamos a ir el 25 del mes de aquí. Vamos a estar sentados 25 días escuchando esto. O sea, no, ese es el otro extremo. Un extremo es, hoy vamos a hablar sobre la fe. Muy vago, muy corto. Y el otro es, hoy vamos a hablar de 25 cosas acerca de no sé cuánto. Tampoco. Esto, con solo oírlo, la gente va a pensar que usted va a eternizar con su mensaje. Entonces, el segundo aspecto práctico en la construcción de su mensaje es que el título o el tema del mensaje debe ser suficientemente atractivo y sonar suficientemente inteligente. Tercer aspecto práctico en la construcción de su mensaje. En el siglo XXI, porque pastores, no estamos en el siglo XX, estos no son los años 70, estos no son los años 80, estos no son los años 90, han transcurrido 15 años del nuevo siglo. Entonces, en el siglo XXI los mensajes deben ser preferentemente temáticos. Aquí quizá voy a invadir los criterios de algunos de ustedes, porque ustedes vienen quizá de una formación donde mensajes de cierto tipo son los que más se recomiendan. Pero ¿cuándo se recomendó eso? En el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX. Entonces, en el siglo XXI, los mensajes deben ser de preferencia temáticos, no textuales, ni expositivos. Lo temático está en medio. ¿Qué es un mensaje textual? Predicar todo un mensaje de un versículo. Eso es un mensaje textual. Si usted toma un versículo y lo descompone en partes, quedó un mensaje muy flojo, muy laxo. No está aquello apretado en ideas. El mensaje textual, hablar de un solo versículo no es aconsejable. Pero está el otro extremo, el mensaje expositivo. Hablar de un capítulo o un pasaje muy largo es como muy complejo para gente que está mentalmente abrumada en el siglo XXI. Entonces, propongo más bien el mensaje temático, porque eso tiene una atracción y siempre usted de todas maneras enseña la Biblia. Yo sugiero con todo respeto que deje el mensaje expositivo para su programa de educación cristiana, que deje el mensaje expositivo para su programa discipular. Allí usted puede decir, vamos a estudiar primera carta de Pedro. Está bien. Vamos a estudiar el libro o la carta de los Romanos. Está bien. Pero si usted se para en su púlpito dominical y usted le dice, vamos a estudiar el libro de los Romanos, le digo que ese mes no llegaron. Sí, ese mes no llegaron. Entonces mejor agarre la carta a los Romanos y saque títulos allí. Y usted no se lo diga a la gente. Usted dígase, por 3 meses voy a predicar sobre la carta a los Romanos. Entonces usted saque y obtenga títulos y temáticas que pueden ser del interés de su público, pero si usted le sale expositivamente, hoy a lo largo de este mes inauguramos un mensaje sobre la carta de los Romanos, déjeme decirle, este mes va a haber poca asistencia en su iglesia. Cuarto elemento práctico en la construcción de su mensaje que debe considerar, debe relacionar sus mensajes con lo que pasa en la vida de las personas promedio y lo que pasa en general en la vida humana. O sea, lo que quiere decirle, usted no puede pararse a hablar de platillos voladores,
¿Qué quiero decir con esto? Hay pastores de ciertos entornos y yo los reconozco. En primer lugar, su tendencia es antiguo testamentaria para predicar. Les gusta predicar de cuando el profeta no sé qué se enfrentó con los no sé cuándo, o que el rey se fue a la batalla contra los no sé qué. Y todo eso es Biblia, por supuesto, y no lo estoy contradiciendo. Pero digo que en el siglo XXI, ustedes saben, la gente tiene la internet, allí la gente averigua lo que sea, están las redes sociales, ahí se oye de lo que sea, está la televisión por cable, usted mira lo que sea. Entonces, en el siglo XXI la gente está bastante informada y la gente se sentirá atraída a que se le hable de las cosas con las que la gente interactúa cotidianamente. Entonces, hable usted de esas cosas. Todo lo que usted vea como situación típica de la vida humana alrededor suyo, en su escenario, pues tome eso y conviértalos en temas de predicación. Eso más que estar, que les digo que vamos a tratar de explicar qué significan los 3 seises. Óigame, explíquelo. Y usted va a tener que conjeturarse bastante en su mensaje, que nos van a poner un chip debajo de la piel y que no sé qué. Mire, cuando eso venga nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Cuando Cristo venga, la señal va a estar en el cielo, así que deje de usted especular que si es antes de la tribulación, que si es en medio de la tribulación, que si es después de la tribulación. Si tiene que enseñar eso, vaya hacia su programa de educación cristiana, su programa discipular, pero no amenace su púlpito y no amenace la respuesta de su audiencia con cosas demasiado densas, demasiado oscuras para la mente promedio, demasiado complejas, y aparte que nada está, cuando se trata de temas escatológicos, por ejemplo, no hay nada que esté claramente definido, por eso hay distintas escuelas de pensamiento. Quinto aspecto práctico que considerar en su mensaje: usted debe mantenerse apegado al tema todo el tiempo. Lo repito, debe mantenerse apegado al tema todo el tiempo. ¿Qué quiero decir? No puede usted divagar en asuntos no pertinentes a su tema. Hay pastores que comienzan hablando de una cosa y terminan hablando de otra. Hay pastores que hacen su enunciado de un tema, pero en el camino se hizo una ensalada con toda clase de otros elementos que se le vinieron en el camino a su cabeza. Entonces usted no puede hacer esto. Usted necesita dejar de divagar, no estar haciendo muchas combinaciones, manténgase apegado todo el tiempo. ¿Sabe qué hice yo con la gente que formé aquí en mi ciudad, en mi país? Lo que hice es que les obligué a entrar en una costumbre, en una disciplina. Todo mundo tiene que presentar las notas de su mensaje en nuestras pantallas mientras tanto que va hablando. Eso no le da chance a jugar con su mensaje. Eso no le da chance a estar cambiando, porque creo que podemos cambiar, pero por inspiración del Espíritu Santo. Incluso yo he tenido la experiencia que sentado justo antes de subir, el Señor me dice, este mensaje no va. Y he tenido que pararme a improvisar según yo, pero no a improvisar, por supuesto, en la realidad, y el Espíritu Santo dándome lo que tengo que impartir. Eso puede pasar, pero no me refiero a eso. Me refiero al mensaje que usted construye. Usted necesita tratar de mantenerse apegado todo el tiempo a su mensaje sin estar divagando en otros temas en el camino. Sexto factor o elemento práctico en la construcción de su mensaje: usted no debe utilizar demasiados versículos. Uno de los predicadores emergentes que tuve, yo mismo lo recomendé, cuando voy de viaje, le dije, ponga a esta persona. Era un diluvio de versículos. Y estaba recitando versículos. Porque Romanos capítulo 14, que no sé qué, dice que porque... Y en 2 de Corintios, aquello parecía una maratón de versículos bíblicos. ¿Sabe? La gente no se queda con nada específico. No debe utilizar demasiados versículos, porque su predicación no es estudio bíblico, recuerde.
Si usted va a dar un estudio bíblico, esta es otra cosa. Saque 50 textos bíblicos si quiere. Pero si usted va a predicar, usted no debe utilizar demasiados versículos. Bastará con uno para cada punto que usted vaya desarrollando a lo largo de su mensaje. Ya le dije, el mensaje de preferencia, 2 partes. Cada parte con 3, máximo 4 puntos. Si usted pone un versículo para respaldar cada punto, allí ya usted puede tener entre introducción y 4 puntos y otros 4, usted puede terminar con un máximo de unos 10 versículos por mensaje. Número 7, ¿qué más? ¿Qué otro factor práctico, qué otro elemento práctico a considerar en la construcción de su mensaje? No coloque en su bosquejo o mensaje el primer versículo que se le ocurra. Esto se lo he dicho a los pastores que formo todo el tiempo. Si usted dice, por decir algo, está hablando acerca del amor de Dios, que es lo primero que se le viene a uno. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el problema es que Juan 3:16 se lo saben hasta los niños. Entonces, si usted cita en sus notas el primer versículo que a usted se le ocurrió, también será el primer versículo que a su audiencia se le ocurrirá y sucederá este fenómeno. Ellos se quedarán con la sensación que este mensaje ya lo conocen. Ellos se quedarán con la sensación que usted les está dando comida recalentada. Ellos se quedarán con la sensación de que usted es un pastor que está estancado, que siempre dice las cosas que su audiencia ya sabe. Entonces, ¿qué sucede? Si usted va a hablar del amor de Dios, rebúsquese un poco el versículo. Cite que Adán estaba desnudo, estaba escondido, estaba avergonzado, junto con su esposa Eva. Pero Dios les hizo túnicas para cubrir su desnudez. Es una muestra de amor, pastores. Ustedes cíteles que al hombre aquel que haré maestro para heredar la vida eterna. Dice Jesús, mirándole le amó. O sea, busque versículos no tan obvios. Porque si usted usa versículos demasiado obvios, si usted cita los versículos que a usted se le ocurren, igual son los versículos que se le ocurrirán a su audiencia. Y entonces ellos van a pensar, aquí viene otro mensaje aburrido, esto ya me lo sé, este pastor no avanza, me voy a ir a otra iglesia porque este pastor nos está dando todo el tiempo comida recalentada. Pastores, los versículos que ya la gente se sabe de memoria son los que usted menos debe citar en su mensaje. Por favor, procure no olvidarlo. Bueno, démosle vuelta a esa página también. Y ahora quiero mostrarles un bosquejo, mi productor me va a ayudar en esto, un bosquejo de un mensaje promedio. ¿Cómo es el esqueleto de un mensaje promedio? Pues bien, un mensaje promedio tiene en primer lugar el título. Ya le dije, trate de generar en primer término un buen título, un buen tema. Es más fácil con un buen título crear un buen cuerpo de mensaje que con un tema vago, no del todo claro para usted, crear un buen punto de enfoque en un título. Entonces lo primero es un título, un buen título. Luego, ¿qué viene después del título? Viene la introducción. Usted no puede decir, vamos a hablar de tal cosa y entrar de golpe sobre el tema. Usted necesita introducirse en el tema. La introducción, pastores, ¿para qué sirve? Para de alguna manera hacer que la gente entienda ese título, para que la gente entienda ese tema enunciado y para que la gente entienda a qué se va a referir usted en el camino. La introducción sirve para eso. No puede usted pasar al cuerpo del mensaje sin tener una buena introducción. Ahora, las introducciones, pastores, no pueden ser demasiado largas. Hay pastores con introducciones de 20 minutos. Válgame Dios, gastó la mitad del tiempo en una introducción. Las introducciones deben durar, yo digo, 5 minutos, a lo máximo 8. Y básicamente en esa introducción, pastor, usted presenta el tema de manera directa en esa introducción y puede decir, bueno, este es nuestro título y significa esto y esto y esto. Lo presenta de manera directa. Otra es usar su introducción,
usando una anécdota. Usted puede comenzar, da su título o puede comenzar directamente con la anécdota en introducción. Dice, sucedió que aquella tarde el niño se negó rotundamente a ir a la escuela. Y entonces usted comienza con la anécdota. Puede explicar perfectamente su tema y su título mediante una anécdota. Y una tercera manera, que es la que yo suelo usar en mis introducciones, usar un texto bíblico que introduzca globalmente el tema. Entonces, por ejemplo, mi conferencia, 10 formas seguras de destruir su matrimonio. ¿Cuál es mi introducción? Mi introducción no es una anécdota, no es mi estilo. Mi introducción por lo general es un texto bíblico, entonces cito un proverbio. Dice, el que perturba su casa heredará viento. Entonces le digo, uno puede crear un proceso de perturbación de su casa de una manera inconsciente, a largo plazo, pero al final va a terminar cosechando una verdadera tempestad. Entonces quiero hablarles de 10 maneras como usted puede activar una tempestad en su vida. ¿Se da cuenta? Usar un versículo que engloba su tema general y le sirve para presentarlo y, como el mismo vocablo lo indica, para introducirlo e introducirse usted con su audiencia. Luego, entonces, primero título, luego introducción, ahora primera parte en el cuerpo del mensaje. Primera parte. Mi opinión es, una buena pregunta debe ayudar bastante. Ejemplo, ¿por qué tal o cual cosa en relación a su título? ¿Por qué? Normalmente las personas se mueve su logismo, se mueve de esta manera. ¿Por qué? ¿O cómo lo hago? ¿O cuál fue la razón? ¿O cuáles son las causas? Entonces, una buena pregunta siempre ayuda para entrar en la primera parte. Usted hace la pregunta, un por qué razón, o por qué causas, etcétera, y pone sus 3 o 4 puntos. Yo últimamente pongo en cada parte del cuerpo del mensaje solo 3 puntos, porque he notado que cuando hago 4 puntos en la primera parte y 4 puntos en la segunda parte, se me vuelve como muy extenso y el tiempo me comienza a trabajar mal. Ahora, curiosamente, Realidad es un programa que hago hace como 30 años. Este es un programa en el que doy 5 puntos, una pausa y otros 5 puntos, y hablo solo unos 26 minutos, pero eso es para la televisión. Pero cuando uno está parado frente a una audiencia, los rostros hablan, que el niño gritó por allá, que alguien se levantó, todas esas subjetividades hacen que usted tenga que volver a repetir, que volver a un punto anterior, que volver a reexaminar un asunto, porque allí usted va a tener que invertir más tiempo, porque los rostros y las expresiones le hablan. Luego entra usted a la segunda parte de su tema. La segunda parte, yo suelo hacer otra pregunta. Si la primera pregunta en la primera parte fue un por qué, ahora hago la otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo resolver aquello? ¿Cómo resolver lo otro? ¿Cómo corregir aquello que se mencionó o se enfocó en la primera parte? ¿Qué estoy diciendo? Que puede ser una pregunta derivada o complementaria de la primera pregunta. ¿Se da cuenta? Tiene que lograr eslabonar la primera pregunta, y ahora esta segunda pregunta de su segunda parte del mensaje la va a eslabonar o hacer una derivación lógica y razonable de la primera pregunta. Luego, después de la segunda parte, viene la conclusión. Entonces recuerde, título, introducción, primera parte con 3 o 4 puntos, segunda parte con 3 o 4 puntos, todos esos puntos con textos bíblicos de soporte, porque usted no está hablando lo suyo, sino la palabra de Dios, y luego viene la conclusión. ¿Cuáles son sus opciones, pastor, en una conclusión? Sus opciones son estas. 1, contar una anécdota. Claro, no puede ser una historia que dure 20 minutos. Esa es una buena opción, contar una anécdota breve, concisa y pertinente con el tema. Otra opción, hacer un resumen, es lo que yo suelo hacer.
Le digo, en la primera parte, nuestro tema de mensaje hoy fue esto y esto, en la primera parte del mensaje la pregunta fue esto y esto, y en lo segundo va, también igual. Eso lo hago igual con mi programa Realidades. Resumir ayuda bastante a la gente a estar reciclando bien, a estar asimilando el tema. Entonces, usted puede hacer un resumen. O, caso contrario, puede cerrar con un breve testimonio. Son tres opciones para una conclusión. Una anécdota, que puede ser algo que leyó, algo que supo, algo que sucedió. Puede ser un resumen de los puntos principales de su mensaje, o puede ser un testimonio. El domingo este último domingo anterior estuve en la ciudad de Panamá con nuestros pastores entre semana, y estuve en una de las iglesias nuestras allá. Cuando concluí el mensaje, una persona se paró a dar testimonio. Fue el mejor cierre del mensaje que he visto yo. Se paró y dijo: esta mañana yo estaba desesperada, le dije al Señor, necesito que me hable sobre esto, y el pastor, y lo mencionó. Entonces yo dije, qué bien, un testimonio, que lo puede dar usted mismo, pastor. Algo que usted supo que sucedió y que se vincula con su tema. Después de la conclusión, ¿qué sigue? ¿Se va usted a sentar? ¿Despide a la gente? No. Después de la conclusión, la oración. En la oración hay que considerar, yo diría, 4 aspectos básicos. La oración debe ser, 1, breve. La oración debe ser, número 2, directa. La oración debe ser, número 3, orientadora. Y la oración, número 4, debe impartir fe. Breve, en el sentido que la gente no le debe, pastores, tener temor a nuestras oraciones. Hay gente que dice: oh, no, ahí viene el pastor a orar. O sea, se va a estar 20 minutos. Tiene que ser breve, tiene que ser directa, no puede estar divagando en su oración. Señor, te damos gracias por este hermoso domingo, este día maravilloso, Señor, que tú nos has dado, y esta hermosa congregación. Eso es estar divagando, eso es estar orando nada. Usted tiene que orar en relación a su tema. Si su tema fue tal cosa, ore sobre tal cosa usted también. Y debe ser la oración orientadora también. Usted orando va buscando mentalmente todos los cabos sueltos, todas las tablas flojas, y en la oración usted refuerza un poquitito, por supuesto de manera breve, y debe impartir fe. Nunca la oración debe producir gente saliendo desanimada de la iglesia. Debe usted impartir fe en su oración. Pues concluyo, pastores, esta enseñanza, formas prácticas, formas creativas de construir mensajes. Concluyo dándoles, por parte de mi producción, toda una lista de lo que llamaré ejemplos de títulos prácticos para construir mensajes. Le voy a dar una serie de títulos de mensajes que he predicado, como para darles la idea a qué me refiero con títulos que sean atractivos, títulos que luzcan frescos, que luzcan intrigantes, que luzcan interesantes para la gente.
Pastores, que Dios nos ayude a todos en nuestra predicación. Permítanme orar. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Para estas cosas, Señor, ¿quién es suficiente? Necesitamos tu auxilio todo el tiempo, pero también necesitamos trabajar todo el tiempo por mantenernos vigentes. Todavía la oración del profeta Habacuc es real. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos hazla conocer. Y Padre, los instrumentos somos nosotros. ¿Cómo se predicaba hace 30 años? Era una cosa. ¿Cuáles eran los temas dominantes hace 30 años? Esa era una cosa. Ayúdanos a plantar nuestros pies y a pararnos frente a un púlpito, Señor, para responder a las grandes interrogantes y a las grandes necesidades de la gente del siglo XXI. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Mentoría, un programa de transferencia de valores, vivencias y conocimientos para el crecimiento espiritual y éxito en los proyectos de vida, con René Peñalba.